Buenos días a todas, a todos. Vamos a partir formalmente ya grabando la clase. Quiero dejar constancia de que hay 21 estudiantes en clase. Esperamos que después se vayan sumando en redes sociales y puedan revisar. No es lo ideal, ¿eh? Pero puedan revisar después la clase. ¿Ya? Por ahí entró otra persona, Daniela. Bienvenida. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy día vamos a trabajar dos cosas. Ya durante la primera hora vamos a revisar unos conceptos asociados a pruebas de student, ¿ya? Chi cuadrado, que son las pruebas como más numerosas que están utilizando ustedes. Creo que en un caso están utilizando no, el resto son pruebas T, chi cuadrado, prueba de comparación de medias no tenemos porque no tenemos ese tipo de diseño, etc. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar un poquito con SPSS y vamos a revisar algunos conceptos asociados a la prueba T. ¿Ya? Vamos a profundizar un poco el análisis de la prueba T de Student. Nosotros el otro día analizamos la prueba T en términos generales, digamos diferencias, la prueba de diferencia, y estuvimos viendo el grado de significación. Pero hay dos indicadores más que merece la pena ver, porque las preguntas de ustedes son más complejas. ¿Ya? Las preguntas de ustedes o las hipótesis que ustedes se plantearon apuntan a ver, digamos, dirección y grado de asociación. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos viendo entonces, voy a compartir con ustedes pantalla. Les voy a pedir que abran, por favor, su base de datos socioeducativa. ¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo estos conceptos que les estaba comentando. Voy a compartir pantalla y vamos a abrir entonces nuestra base de datos. Abran por favor su base de datos. Búsquenla en el espacio donde la tengan en sus computadores. Muy bien, acá está. Abran su base de datos por mientras. Una de esas va a demorar un poquito con ustedes. Voy a abrir por mientras. Me interesa que revisemos nuevamente esta prueba T para muestras independientes. ¿Ya? Esta es la prueba que vamos a revisar nuevamente. Ya vamos a ir mirándola con un poquito más de detención y vamos a agregar, como les decía, el análisis de dos indicadores más, aparte del nivel de significación, que son, uno tiene que ver en este caso dirección de esa asociación y la magnitud de esa asociación. Tenemos la prueba de Student para muestras independientes, esta es la primera que vamos a revisar. ¿Ya? Esta prueba T lo que hace, como lo veníamos viendo en las otras clases, es evaluar efectivamente diferencias en promedios, ¿ya? En medias, para ver si dos grupos difieren de manera significativa entre sí, entre los dos. ¿Ya? Esta prueba lo que apunta es a comprobar la hipótesis de diferencia de media. ¿Ya? Para la hipótesis nula, ya lo sabemos, hipótesis de igualdad, como les venía planteando hace un rato ya. La hipótesis de igualdad, esta hipótesis de igualdad plantea que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el grupo A y B, por ejemplo, ¿ya? Versus una hipótesis de investigación que
plantea lo contrario, ya que hay diferencia estadísticamente significativa. Les recuerdo que nosotros todos los análisis, todas las interpretaciones que hagamos de la prueba T y sus derivaciones van a estar sobre la base de la hipótesis nula. Entonces, lo que yo tengo que comprobar efectivamente si yo mantengo o rechazo esa hipótesis nula por norma de decisión que ya hemos visto en clase anteriormente. ¿Ya? En base a un estimador, perdón, en base a un valor de probabilidad, no es un estimador, en base a un valor de probabilidad, que es el valor de P, ¿ya? En las tablas las van a encontrar con sig, va a decir sig, y ese valor de sig yo tengo que interpretarlo asociado a mi prueba. Entonces, esta variable tiene algunos requisitos. Los requisitos son una variable cualitativa de no más de 2 categorías, sexo, ¿ya? Por ejemplo, sexo, y una variable cuantitativa en un nivel de intervalos o de razón. Muestras aleatorias independientemente seleccionadas. Deben cumplir con el supuesto de homocedasticidad. Recuerden también esta prueba, como es de comparación de media, tengo que evaluar el supuesto de varianzas iguales, ya que es homocedasticidad. Ya, o varianzas distintas, también heterocedácticas. La variable cuantitativa debe cumplir con el supuesto de normalidad. Ya, esos son como los supuestos que tenemos. Ya, requisitos en realidad más bien aquí en esta parte, 2 categorías más una variable de razón, muestras aleatorias e independientemente seleccionadas, homocedasticidad y el supuesto, en este caso, el supuesto de normalidad. Aquí en la homocedasticidad tengo que evaluarla a través de la prueba. Recuerden, esta prueba es la prueba de Levin, ¿ya? O Levin, y eso es lo primero que se interpreta. Y acá está el planteamiento hipótesis, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Y ya les había señalado recién. La hipótesis de igualdad es H sub 0, no hay diferencia en el SIMSE matemática entre hombres y mujeres, versus la hipótesis de investigación que plantea lo contrario. Se establece el nivel de significación para la prueba, ¿ya? Menor a 0,05, ¿no es cierto? Hacemos la estimación del valor de P y después se toma la decisión. ¿Ya? A ver, acá va a ser importante, y en estas cosas yo me quiero detener un poquito. ¿Ya? Miren, me quiero detener porque es importante que cuando ustedes hagan sus análisis de datos, ¿ya? Que probablemente ya muchos ya lo estén haciendo, ya en sus trabajos, aborden lo siguiente. Analicen, por favor, bien la prueba de Levin. ¿Ya? Tienen que analizar bien la prueba de Levin. La voy a ver ahora. ¿Ya? En esta prueba de Levin, lo primero que yo tengo que evaluar es el valor de significación. ¿Ya? Entonces aquí, nuevamente, recurro a la regla de decisión que ya hemos venido viendo clase a clase. Aquí nosotros tenemos un valor de probabilidad alto, ¿ya? Es un número grande, ¿ya? Esto es 0,74, ¿ya? Nosotros dijimos que para rechazar una hipótesis nula, el valor de P, o sig, que es este, debe ser menor a 0,05 para rechazar la hipótesis nula, ¿ya? En este caso nosotros mantenemos la hipótesis nula. Y aquí pónganme atención, esta es la parte donde me voy a detener. Este valor de sig, ¿ya? Este valor de sig me está indicando que debo asumir las varianzas iguales, por lo tanto yo tengo que leer esta fila de datos, la primera fila de datos. Por esta razón, aquí abajo en la decisión, cuando ustedes analicen su información en su, ¿cómo decirlo?, en su apartado de resultados, ¿ya? Ahí va a ir esto. No va a ir en la parte de análisis de datos, ojo, ya en sus papers. Usted hace la parte de análisis de datos, pero esa es parte de la metodología. Después usted hace otro apartado y hace el análisis de los resultados, ¿ya? Análisis de datos es una parte del procedimiento. Entonces, ahí en esa parte de resultados, usted lo que tiene que colocar es efectivamente la decisión que toma, ¿ya? Pero asociada a esa decisión va a estar efectivamente entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis,
los valores de T que yo estoy identificando como los valores apropiados. En este caso, miren, fíjense, aquí dice t-test, es decir, prueba T, los grados de libertad, GL, que están aquí, 3876, y el valor de T asociado, ¿ya? El t-test, 4.220, 4.220, que está acá el SIG. ¿Ya? Acá, pero alguien me puede decir, profe, pero el P dice otra cosa. No dice otra cosa, dice lo mismo que en la tabla, dice P menor a 0,05 y este valor es mucho menor, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que estoy diciendo acá es que yo tomé la primera fila y con un valor de probabilidad estadísticamente significativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en el caso contrario? Que no se da en esta situación. Si yo hubiese tenido un valor de probabilidad pequeño, menor a 0,05, yo no voy a tomar los valores de esta fila, voy a tomar los valores que están acá abajo. ¿Ya? Acá abajo, en esta parte. ¿Ya? Y no habría tenido que colocar todo esto, habría tenido que colocar estos valores. Se fijan que están acá. Entonces, para sintetizar, cuando yo evalúe los trabajos, yo espero, ¿ya?, que ustedes, cuando utilicen su prueba T, ustedes coloquen estos valores tal cual está acá, entre paréntesis. El t-test, los grados de libertad y todo eso para saber si efectivamente ustedes tomaron la decisión apropiada, ¿ya? Y no se equivocaron, digamos, en qué fila leer, ¿ya? Porque, como se decía inicialmente, el supuesto de igualdad de varianza es un supuesto que debe ser comprobado, ¿ya? Y ese supuesto lo comprobamos acá. ¿Ya? Eso es con respecto al supuesto de homocedasticidad. Y vamos a ver ahora los otros aspectos que les decía. ¿Ya? Nosotros lo que estamos analizando acá, en esta parte, lo único que vimos es si los valores eran estadísticamente significativos. ¿Ya? Y lo único que podía decir es que existen diferencias entre hombres y mujeres después respecto al rendimiento en matemáticas. Pero la pregunta es, ¿quién tiene diferencias más grandes? ¿Los hombres o las mujeres? Eso es importante. Eso es lo que primero que me pregunto. ¿Ya? ¿Los hombres o las mujeres, a favor de quién está en el fondo el puntaje? ¿Ya? Porque si hay una diferencia, estoy diciendo que son, en este caso, miren, si ustedes miran acá, dice diferencia de medias, 6.50, algo así. ¿Ya? Y fracción. Ese 6.50 y fracción es un valor que está a favor de los hombres o a favor de las mujeres. Y esa diferencia, esos 6 puntos de diferencia, ¿es alto o bajo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que vamos a aplicar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer una prueba T de Student y analizar esos indicadores. Muy bien, vamos a trabajar con... Vamos a trabajar con un puntaje... Vamos a continuar trabajando con el puntaje MAT. ¿Ya? Vamos a seguir trabajando con el puntaje MAT. Para ser coherentes con el ejemplo del PowerPoint. Nosotros ya habíamos visto esto, ¿no es cierto? Analizar, comparar medias. Y buscamos acá prueba T para muestras independientes. Analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes. Le damos un clic. Ya se va a desplegar el siguiente cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, en las variables de prueba, nosotros tenemos que trasladar el puntaje de matemáticas, que es la segunda variable que está arriba. Lo trasladamos con la flecha. Y en este caso estábamos con
una variable que era sexo-r, la variable que nosotros recodificamos. La trasladamos a la variable de agrupación. Recuerden, requisito de la prueba TestStudent, una variable de agrupación cualitativa con no más de 2 categorías, solo 2 categorías, ¿ya? Y el valor de la T. Muy bien, yo al momento de trasladar esta variable, miren, fíjense aquí, dice sexo-r y salen 2 signos de interrogación, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo tengo que definir los grupos. ¿Se fijan? Yo tengo que definir los grupos. Entonces, si yo aprieto directamente en definir los grupos, voy a tener que saber de memoria cuáles son los valores. ¿Ya? Yo me lo sé porque hemos trabajado todo el semestre con esta base de datos, pero puede darse la situación de que usted no conozca simplemente los grupos, ¿no? No tiene idea de cuál es su grupo. Entonces, lo que uno hace acá, ¿ya? Para saber, cuando no sabe la etiqueta, cuando no conoce la etiqueta, uno le puede dar un clic derecho, aquí a donde dice variable de agrupación, donde esté nada más aquí, en variable de agrupación, a donde está la variable sexo, ¿ya? Uno puede dar un clic derecho y puede colocar información sobre la variable. Porque, a ver, ¿por qué digo esto? ¿Por qué soy enfático en esto? Como la prueba es una prueba de comparación de 2 grupos, yo tengo que saber con qué números están representados los grupos en la base de datos. Ojo con eso, ¿ya? Yo tengo que conocer, yo tengo que saber quién es 0 en este caso y quién es 1. Yo, como les digo, yo me lo sé, no lo sabemos de memoria, pero puede ser que alguno de ustedes tomó una base de datos y no tiene idea cuáles son los grupos. Entonces, lo que hace es darle un clic derecho ahí en esa parte y ver efectivamente, dice, aquí te da información sobre la variable. ¿Ven? Entonces se abre aquí un nuevo cuadro de diálogo y en este nuevo cuadro de diálogo dice sexo-r, la etiqueta, ¿ya? Al otro lado, en vista de variables, es sexo recodificado y aquí a usted le da las etiquetas de valor. ¿Se fija? Y aquí uno mira y ahí puede encontrar a hombre y mujer. ¿Ya? Entonces, ahora que ya sabemos que 0 es hombre y 1 es mujer. Cero es hombre y 1 es mujer. Cerramos acá entonces. Nos vamos a definir grupo. Entonces ahora, sigo con el procedimiento. Pero también sigo con el procedimiento pensando. O sea, el SPSS no es es una máquina solamente. La persona que tiene que estar pensando es el investigador o investigadora. ¿Ya? Tiene que estar el investigador o investigadora bien conectado con lo que está haciendo. Entonces nosotros nos planteamos, ¿qué nos planteamos en la hipótesis? Que van a ver diferencias entre hombres y mujeres. Pero probablemente, y en el caso de ustedes, que ustedes en sus marcos teóricos fueron un poco más allá, no están diciendo solamente si hay diferencias, eso da lo mismo. Yo lo que necesito saber a favor de quién están esas diferencias. Entonces, lo que voy a colocar es que en el grupo 1 voy a considerar cuál va a tener el valor mayor. En este caso, ¿quiénes pueden tener el valor mayor? Nosotros ya sabemos, como habíamos visto anteriormente estos resultados de esta prueba, sabemos que los hombres van a tener una diferencia como de 6.5 puntos. Entonces lo que hago es colocar primero a los hombres, por eso los coloco en el grupo 1, ¿ya? Porque el valor de la media es mayor. ¿Ya? El valor de la media es mayor. Y los otros en el grupo 2, que son las mujeres. ¿Ya? Y las mujeres en este caso habíamos visto recién que tienen un valor número 1. Le damos continuar y le damos a aceptar. Ya. Yo les había señalado una cosa, miren. Lo primero que yo tengo que ver en este análisis de los resultados, ¿ya? Nos aparece primero unas estadísticas de grupo.
¿Ya? Y después la prueba T para muestras independientes. Entonces, cuando yo ya tengo esos... Cuando yo tengo ya esos valores listos, el primer indicador que yo interpreto es el valor de probabilidad, el valor SIG. Porque lo primero que tengo que interpretar es si efectivamente existen o no diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Porque se puede dar lo contrario, absolutamente. O sea, lo que yo planteo es una hipótesis, ¿se fijan? Pero los datos, cuando los datos son datos reales, uno no va a saber lo que va a ocurrir, como le está ocurriendo quizás probablemente a varios de ustedes en sus trabajos de investigación, ¿no? En algunos casos hay diferencia, en otros casos no hay diferencia. Entonces, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Vemos lo primero que tenemos que evaluar es el supuesto de homocedasticidad, que ya lo habíamos visto anteriormente. Vemos que el valor de probabilidad es alto, ya alto, mayor a 0,05, esto es 0,74, muy alto. Entonces, yo mantengo ya mi hipótesis nula, es decir, asumo las varianzas iguales, por lo tanto voy por acá, ¿no es cierto? Y lo primero que interpreto es este valor de probabilidad. Este valor de probabilidad es menor a 0,05, por lo tanto la regla de decisión lo que me dice es que rechazo mi hipótesis nula de igualdad, ¿ya? Eso es lo primero que hago, ¿ya? Entonces, vamos a ir haciéndolo directamente acá. Lo voy a escribir en un Word, ¿ya? Y aquí yo voy anotando. Decisión. ¿Ya? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que lo primero que yo tengo que, lo que me di cuenta a partir de este valor de signo, ¿cierto? Es que existen diferencias estadísticamente significativas en los promedios de hombres y mujeres. Eso es lo primero que yo, ¿no es cierto? Existen diferencias estadísticamente significativas en los promedios de hombres y mujeres. Cuando yo hablo de diferencias estadísticamente significativas, hablo del SIG. ¿Ya? Entonces acá, aquí es lo que les decía en el PowerPoint. Entonces aquí yo voy a colocar t-test, ¿ya? T-test, sus grados de libertad, ¿no es cierto? Para yo saber que estoy interpretando bien, voy acá, entonces mis grados de libertad son 3.876, ¿ya? Y este valor de probabilidad, este t-test va a ser igual a 4.220. Y aquí les vamos a poner cierre paréntesis. O sea, punto y coma, ¿ya? Así vamos, porque esta es la prueba T. Este es el valor de T. ¿Ya? 4.20. SIG. Mi valor de significación, ¿ya? Perdón, no voy a colocar SIG. Voy a colocar una P, y esta P, por normas APA, va así. ¿Ya? Va con cursiva. Este valor de P, dijimos que era un valor menor, ¿ya? A 0.01. Perdón, a 0.05. Es menor a 0.01 igual, ¿eh? Pero nosotros habíamos establecido inicialmente que nuestro valor de corte iba a ser 0,05.
Ya ese va a ser nuestro valor de corte, entonces nosotros tenemos un P estadísticamente significativo. Ya, miren, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Lo que estoy diciendo es que lo que estoy acreditando en el fondo con estos valores de acá es que yo tengo diferencias estadísticamente significativas. ¿Ya? Y estas diferencias estadísticamente significativas, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? En su informe van a copiar esta tablita y me la van a pegar acá. ¿Ya? Eso es lo que yo estoy acreditando en el fondo. ¿Ya? Y esto yo lo voy a achicar. ¿Cómo lo voy a achicar? Le doy un clic derecho, autoajustar al contenido, autoajustar a la ventana. Y aquí voy a achicar esta letra porque me queda monstruosa. 7. 6. La voy a achicar a 6 y voy a dejarla aquí. ¿Ya? Entonces, y esta tabla ustedes después la tienen que ajustar a normas APA. Recuerden, no se puede pegar tal cual. No pueden ir estas líneas que son verticales. Van solo las horizontales. Yo colocaría esta y esta. ¿Ya? Y lo otro lo sacaría todo. ¿Ya? Así. ¿Cómo se sacan? Así. Yo llego, selecciono la tabla de nuevo y borro todos los bordes. ¿Ya? Y después dejo los bordes de arriba. Solo los bordes horizontales, ¿no? Solo los bordes horizontales, abajo, arriba. ¿Ya? Acá igual le vamos a colocar unos. Bueno, me toma eso ahí. Y vamos a colocarle ahí. ¿Ya? Y yo podría marcar en negrita, por ejemplo, los valores que yo estoy interpretando. ¿Ya? En esta tabla. Estos son los valores que yo estoy interpretando. ¿No? Estos son los valores que yo interpreto. Podría incluso colocar ahí un separador. Ahí está, esta es una tabla, ¿ya? Ya esta es una tabla de muestras independientes, ¿no? Y aquí uno tendría que colocar tabla 1, prueba de muestras independientes. ¿Correcto? Aquí dejamos en negrita. Y ahí ustedes ven las adecuaciones que les sugiere Paula para efectos de esta prueba T. ¿Ya? Y ahí está, prueba T para muestra independiente y ahí está. Muy bien. Existen diferencias estadísticamente significativas y aquí yo colocaría ver tabla 1. ¿Se fijan? Decisión, ¿ya? Existen diferencias estadísticamente significativas, ver tabla 1, en los promedios de hombres y mujeres. ¿En los promedios de qué? En los promedios de rendimiento en matemáticas entre hombres y mujeres. ¿Ya? Ahí está correcto. ¿Ya? Esa es la primera parte, ese es el primer indicador que yo estoy evaluando. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta decir, yo voy a dejar esto en... Ahora, ¿qué nos falta decir? Lo que nos falta decir es si efectivamente, o sea, esas diferencias a favor de quién están. ¿Ya? A favor de quién están esas diferencias. Entonces, ¿ya? Esta diferencia yo tengo que analizarla, entonces tengo que ir nuevamente a mi output y ver, ¿ya?
aquí por esta parte, por esta primera línea, yo veo mi diferencia, ¿ya? Va a ser absolutamente igual la diferencia porque es la resta de los promedios, ¿ya? Pero en la resta de los promedios yo igual tengo información. Me dice que la resta de los promedios es 6.50. Como nosotros hicimos conscientemente, como usted como investigadora, como investigador, fue consciente todo el rato de que colocó primero a los hombres y después a las mujeres, ¿ya? Y en esta parte no le dio un resultado negativo, es porque efectivamente esa diferencia la continúan teniendo los hombres, está a favor de los hombres, ¿ya? Pero para asegurarme yo veo acá, aquí dice, estadísticas de grupo, ¿ya? Dice, aquí sexo recodificado, hombre-mujer. N, ¿qué significa el N? La cantidad de personas. 1996 hombres, 1882 mujeres. Media, 256,5908 para los hombres y 250,0886 para las mujeres. Su desviación estándar y otro estadístico al lado. Pero ese es el estadístico que me interesa, la media. ¿Ya? Entonces, yo tengo diferencia a favor de los hombres. Entonces acá, lo que hago aquí es que yo señalo punto seguido, ¿no es cierto? El mayor promedio fue obtenido por los hombres, ¿ya? Y aquí digo yo, diferencia de medias igual a, y aquí miro mi tabla de acá, diferencia de media, aquí está el valor exacto, 6.53. 52, no, 50, ¿ya? 6.50, no podemos aproximarlo más, ¿ya? Si alguien quiere colocar todos los decimales, los coloca, me da lo mismo, pero si quiere, digamos, tener menos decimal y menos social el análisis, puede colocar 2 decimales. ¿Ya? Para acá no podemos colocar 2 decimales, pues, estimado, porque estos valores van a 3 decimales incluso. ¿Ya? O sea, aquí en este caso a 2 decimales, pero yo podría tener incluso más, menos, un valor de probabilidad de 0,01, incluso en algunas instancias con 0,001. Entonces, en este lado dejen los decimales tal cual están. El mayor promedio fue obtenido por los hombres, diferencia de medias 6.50, ¿ya? Pero falta un elemento, ¿ya? ¿Cuál es el elemento? Yo tengo, a ver, lo primero que sé es que son diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué significa que sean diferencias estadísticamente significativas? Que esas diferencias van a verse reflejadas en la población, ¿ya? Es decir, a partir de los valores que yo tengo en mi muestra, que fueron obtenidos a partir de una muestra, como estaba diciendo, y el estimador de la media de la muestra, yo puedo hacer inferencias sobre dónde probablemente va a estar ubicado ese valor, ese verdadero valor de diferencia. ¿Ya? Y ese verdadero valor de diferencia va a estar ubicado con un 95% de confianza entre un 3.48 y un 9.52. ¿Ya? Esa va a ser, digamos, donde va a estar ubicado el verdadero valor, ¿ya? Entre hombres y mujeres, ¿ya? La diferencia, esa resta de promedio va a estar ubicado entre 3.48 y 9.52, ¿ya? Y nosotros encontramos en la muestra, en nuestros datos, 6.50. Eso es lo que está diciendo, pero el verdadero valor va a estar oscilando acá. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahora, para efectos de esta prueba, es si efectivamente esta diferencia es una diferencia grande o una diferencia pequeña. Eso es lo que tenemos que responder.
¿Cómo respondo eso? ¿Ya? Esta respuesta se hace esa respuesta es posible de responderse a través de un estadístico específico que es la D de Cohen. ¿Ya? Hay un estadístico que permite estandarizar las diferencias y poder decir si efectivamente las diferencias que yo encontré, que en este caso son 6.50, son altas o pequeñas. ¿Ya? Como no son valores estandarizados los que tengo en este caso, es un puntaje en matemática, no sé realmente a qué corresponden 6.5 puntos, yo no sé si eso es grande o pequeño. ¿Me entienden o no? No es interpretable la magnitud de diferencia. En este caso yo tengo un recorrido de la variable que va desde los, no sé, 170 puntos hasta los 300 puntos, una cosa así. Y no sé si estos 6,5 puntos son efectivamente una diferencia grande o una diferencia despreciable, muy, muy pequeña. Entonces, lo que yo tengo que ver efectivamente es si esa diferencia es pequeña. Puede ser que que estos 6.5 puntos, en una escala que va a ir de 1 a 10, por ejemplo, que es el caso de alguna de las escalas que tengan ustedes, una diferencia de medias de 6.5 sea muy alta. El problema es que estos 6.5 puntos no son los mismos 6.5 puntos que tengo en una escala de 1 a 10, sino que aquí va a estar diseminada, ¿no? De, como les decía, no sé, 190 puntos, 180 puntos hasta los 300 puntos, como es el puntaje, los puntajes matemáticos. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es ver, efectivamente, si estas diferencias, este tamaño del efecto que va a haber entre hombres y mujeres, es grande o pequeño. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a ir acá y vamos a colocar tamaño del efecto. ¿Ya? Calculadora. Entonces vamos a hacerlo directamente acá en Google, porque existe, esto yo lo podría hacer a mano, no es muy difícil de estimar, pero tenemos, digamos, esta posibilidad de hacerlo directamente. ¿Ya? Veamos cómo funciona esta calculadora, el tamaño del efecto. ¿Ya? Veamos acá. Acá está la formulita. Media 1, menos media 2, desviación estándar 1, desviación estándar 2, partido en 2. Y eso bajo raíz. Así se estima. Y aquí está la estimación de la D. El R. El R es esto es como el tamaño del efecto completo de R. ¿Ya? Tenemos que sacar una D y después el tamaño del efecto. Ya, entonces aquí tenemos que colocar la media 1. ¿Ya? ¿Cuál es la media 1? Vamos a ver cuál es la media 1. La media 1 aquí las tengo. La media 1, en este caso la media 1 es para los hombres. Dice 200, voy a achicar mi pantalla y las voy a colocar acá para no estar. Dice, en media 1 son 256.5908. En realidad no sé si me toman los puntos, voy a ver. ¿Ya? Dice 250, estoy leyendo acá, 256,5908. Desviación estándar de la 1, 48
punto 29, punto 29, 200. Ah, lo puse mal. Acá. La otra, 250.0886. La desviación estándar ahora. 47.59. 249. ¿Ya? Ahí están los valores. Entonces, en base a estos estadísticos de grupo, aquí coloco la media, la desviación estándar 1, la desviación estándar 2, la media 2 y la desviación estándar 2. Ya, y aquí tengo esos valores. Y vamos a ver, calcular. ¿Ya? Calcular y aquí me dio los valores. ¿Ya? Entonces acá, valor de Cohen es 0,13. ¿Ya? Y el tamaño del efecto, la diferencia de media es de 0,067. Ya este valor de 0,06 que tiende a 0, ya me está diciendo que es bajito. ¿Ya? Ya me está diciendo que este valor es muy, muy bajito. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos algunos... entonces, aquí lo que tenemos que colocar, a ver, veamos nuestra redacción. Decisión. Existen diferencias estadísticamente significativas. Ver tabla 1, los mando a ver los datos. En los promedios de rendimiento en matemáticas entre hombres y mujeres, marco el t-test. El mayor promedio fue obtenido por los hombres, diferencia. Y vamos a colocar un i, el tamaño del efecto. El tamaño del efecto o magnitud de diferencias es. Vamos a colocar aquí por mientras y vamos a buscar luego un baremo para poder hacer la interpretación de estos valores. ¿Ya? Entonces, dijimos que la D de Cohen, voy a minimizar de nuevo, el estadístico D de Cohen, una D minúscula, ¿ya? Es igual a 0,136. Eso vamos a colocar. Ya vamos a... Aquí es 0,135, C21, aproxímenlo. Ya, un punto y coma. Y vamos a colocar el tamaño del efecto, que es una R. Ya dice el tamaño del efecto, lo simboliza con una R minúscula. Eso es como una correlación. ¿Ya? Y dice que es 0,068. Ya lo vamos a aproximar. ¿Ya? Entonces ahora nosotros tenemos que saber. ¿Ya? Aquí anoté con... ¿A qué corresponde este valor? Lo vamos a buscar, este valor. Pero este valor es un valor muy, muy bajo. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo he hecho algunos trabajos con este estadístico y, por ejemplo, un valor mayor a 0,5 recién es un valor mediano, una cosa así. ¿Ya? Y miren, aquí tenemos 0,06. Entonces, este valor es una diferencia pequeña en la escala de medida. ¿Cómo le podemos colocar acá? No, esto es como... voy a colocar con el nombre de baremos de Cohen. A ver si sale. Acá tenemos, por ejemplo. Claro. Small sería un tamaño bajo, ¿no es cierto? Un tamaño pequeño. Capa, esto es capa de Cohen. Interpretación puede ser también. A ver.
Estamos viendo en realidad un valorcito de corte, ¿ya? Esta de Cohen. Sí, yo me acordaba que era entre una diferencia pequeña, ¿ya? Ya. Esta es una diferencia de medias pequeñas, ¿ya? Entre 0,2, entre 0 y 0,2, ¿ya? Es una diferencia pequeña. De 0,2 a 0,5, aquí lo voy a anotar. Para efectos de nuestra... Aquí lo voy a dejar, tamaño del efecto. Entre 0, si tengo valor estadísticamente significativo, entre 0 y un poquito más, ¿no? Y 0,2, ¿ya? Vamos a decir que es pequeño. O son diferencias pequeñas. Después entre 0,21, ¿ya? Y 0,5, vamos a decir que es un tamaño mediano. Y 0,51 y hasta el mayor lo vamos a dejar así como mayor acá. Hasta, bueno, en realidad esto llega hasta 1, ¿eh? Esto es un coeficiente, entonces lo vamos a dejar hasta 1. Ya hasta 1 esto es grande. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos a tener una pequeña forma de tomar esta decisión. Voy a abrir esto. Voy a dejarlo acá pegado abajo del... Ya, aquí va a quedar el tamaño del efecto grabado para que ustedes lo vean después. Y así nos vamos a poner de acuerdo nosotros cuando tengamos entre valores un poquito más altos que 0. No va a ser 0 nunca, porque nosotros estamos hablando que hay diferencia estadísticamente significativa, aunque muy pequeña. Hasta 0,2 es un tamaño del efecto pequeño. Entonces, aquí vamos a cambiar esta ZZZ que habíamos dicho acá. Entonces, y el tamaño del efecto o magnitud de las diferencias es pequeño. Pequeño. ¿Ya? Entonces, aquí yo tendría todo esto. ¿Ya? Entonces, aquí yo tomé, ¿no es cierto?, el estadístico de Cohen, ¿ya? Y su valor de estas diferencias para poder interpretar estas diferencias, si estas diferencias son estadísticamente, o sea, si estas diferencias son estadísticamente significativas, cuán grande es el efecto de esa diferencia, ¿ya? Eso es importante de revisar. ¿Ya? Eso es súper importante de revisar, ¿ya? Entonces, el tamaño de las diferencias. ¿Ya? Este es el estadístico de Cohen. Y la de Cohen, aquí está la forma de interpretar. Miren, entonces, para resumir, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver en esta prueba T? ¿Ya? Decisión. Yo tengo que ver, ¿existen diferencias estadísticamente significativas? ¿Ya? Lo primero que tengo que interpretar es SIG. ¿Dónde está SIG? Acá. Marcado en amarillo. Eso es el primer paso. ¿Ya? Entonces, decisión. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas? Ver tabla 1. En los promedios de rendimiento en matemáticas entre hombres y mujeres. Y aquí muestro la prueba T. ¿Por qué escribo esta prueba T? Vuelvo a repetir. Porque usted tiene que demostrarme que efectivamente está tomando una decisión adecuada acá. Para eso tiene que pegar esta tabla, ya en sus resultados, en el análisis de resultados. Ya enseñamos cómo pegar la tabla, cómo ajustarla, hasta en el Word le enseñé cómo ajustarla, porque la otra vez me presentaban las tablas y salían para afuera y no podían adecuarla. Entonces, la idea es que vaya toda la información en esta tabla. Llegó mi cortador de pasto, así que van a meter un poquito de ruido, pero vamos a estar en el receso. Entonces, aquí lo primero que yo veo es la prueba de Levin, ¿ya? Para ver efectivamente si estas diferencias son estadísticamente significativas. Interpreto la prueba de Levin a través de este valor de SIG. Cuando este valor de SIG es menor a 0,05, menor, me voy por abajo. Como yo tengo un valor grande acá, me sigo acá arriba, ¿ya? Entonces voy inmediatamente y veo mi SIG.
¿Cuál SIG veo? Este SIG de acá. Ah, muy bien, ya. Perfecto. Tengo un valor pequeñito. ¿Qué significa eso? Mantengo, rechazo la hipótesis nula, rechazo la hipótesis nula. Y sigo. ¿Ya? Entonces, existen diferencias estadísticamente significativas en los promedios de rendimiento en matemáticas de hombres y mujeres. Esa fue la decisión que yo tomé. Ya anoto el valor del t-test y todos los valores que están asociados a él. Después, punto seguido. El mayor promedio fue obtenido por los hombres. ¿Ya? Diferencia de 6.5. Y aquí veo esta diferencia. Diferencia de media. Voy a marcar esta diferencia de media donde está. ¿Ya? Fue obtenido por los hombres. Diferencia de media 6.50. Yo me puedo apoyar también, yo dije, en el output de resultados acá. Y puedo ver efectivamente que matemática hombres 256,5908 y mujeres 250,0886. Esos son los valores. Esos son los valores. Entonces, esa diferencia está a favor de los hombres 6.50. ¿Ya? Y después, finalmente, lo que quiero saber es el tamaño del efecto. Es si esas diferencias que yo encontré y que son estadísticamente significativas, yo sé que son estadísticamente significativas porque veo el valor de sigma, son grandes o pequeñas en términos de magnitud de diferencia. Entonces yo quiero saber, a ver, sí, hay diferencias, pero estas diferencias son grandes o pequeñas. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Ya? Entonces, lo que hago aquí, ¿ya? Es estimar el tamaño del efecto, me busco una calculadora, ¿no es cierto? Calculadora de tamaño del efecto, pum, y estimo esto. Ustedes lo podrían hacer perfectamente en un Excel, en otra parte, a mano incluso, como se decía ahí. Ya que es la fórmula que decía, que era la diferencia entre la media 1 y la media 2, la media más grande y la media más pequeña, dividido en la raíz de las desviaciones estándar, me parece que era. Aquí está. La desviación estándar 2 menos la desviación estándar 1 al cuadrado y la desviación estándar 2. Esta es la varianza. ¿Ya? La desviación estándar al cuadrado de la varianza 2. Dividido en 2. Y esto bajo raíz. ¿Ya? Esto se puede hacer perfectamente en un Excel, en una calculadora, facilito, y lo puedo estimar. Pero puedo recurrir a San Google y buscar, ¿no es cierto?, una calculadora del tamaño del efecto y hacer su interpretación. Eso en términos generales. Profe, hola. En caso entonces de que se mantenga mi hipótesis nula, ¿no tengo que sacarla de Cohen? Exactamente, Maris. Muy bien. Si yo ya sé que no, las diferencias no son estadísticamente significativas, no tengo para qué estimar T de Cohen. Súper bien. Ni tampoco las diferencias. ¿Se fijan o no? Yo llego hasta acá. Gracias por la pregunta, Maris. Miren, si yo, por ejemplo, estoy en una situación real y veo que este valor de P no es estadísticamente significativo, es un valor de P grande, mayor a 0,05, ya, mayor o igual, ya a 0,05, yo voy a decidir que mantengo la hipótesis nula, y la hipótesis nula es la hipótesis de igualdad. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que son iguales, no tengo por qué analizar las diferencias. No sé si se entiende mal. Sí, gracias. Perfecto. Eso es. Muy bien. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Más consultas? Estamos. Vamos al receso unos minutitos entonces.
Ya, vamos ahora a retomar el trabajo que habíamos desarrollado recién. ¿Ya? Vamos a ir. Vamos a trabajar ahora con otro estadístico que comúnmente... no estoy proyectando, perdón. Ya. Les quería comentar una buena noticia recién. Acaba de llegar una notificación de la Dirección de Investigación de acá de la UFRO. Aquí están, miren. Para notificarme el resultado de la postulación a los proyectos de investigación formativa. Postulé a un proyecto interno para trabajar una escala para medir idoneidad profesional para el trabajo social, que es un instrumento que vamos a trabajar que mide el desempeño en la práctica profesional de estudiantes en trabajo social. Y está participando colegas, obviamente, de nuestro departamento, y nuestro proyecto se ubicó, no sé si ustedes pueden ver aquí, en el lugar número 1, ¿se fijan? De los proyectos que postularon. Así que súper bien por nuestro departamento. En esta etapa me ha correspondido liderar el proyecto a mí. Vamos a trabajarlo con Ana Salamé, que probablemente algunos de ustedes la conozcan, con el profesor Claudio Briceño, con Julio Tereucán, con la profesora Leonor Riquelme también, profesora en nuestro departamento, directora de coordinadora de práctica. Así que vamos a desarrollar un proyecto bonito aquí con trabajo social. Así que ahí les vamos a ir contando de qué se trata. Probablemente vayamos necesitando algunos ayudantes para ese tema, entonces igual vamos a ir conversando con ustedes. Acaba de adjudicarse, así que me llegó recién, hace unos par de minutitos nomás, la decisión de la Dirección de Investigación y el panel de expertos, así que súper bien, y más encima número 1 aquí en la UFA, así que súper bien a continuar haciendo las cosas bien. Muchas gracias, mira qué lindo. Muchas gracias, chiquillas, chiquillos, por sus buenos deseos. Así que esperamos que nos vaya muy bien en este nuevo proyecto con mis colegas. Vamos a hacer cosas conjuntas, por eso es bonito los temas de investigación, porque ¿cuánto es que se llama? Permiten el vínculo con nuestros colegas y generar nuevas líneas de investigación, trabajo conjunto. Eso es lo bonito. Así que eso. Muy bien. ¿Ya? Así que vamos a ir aquí trabajando algunas otras cositas. Como les decía, primero viene la etapa del comité de ética. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que someter al comité de ética el procedimiento que nosotros vamos a hacer, asegurar que no se va, digamos, a incurrir en faltas a la ética, etcétera, que es muy necesario. Y luego de eso ya vamos a tener la adjudicación definitiva con los recursos y todo. Así que es altamente probable que necesitemos estudiantes también para esa labor el próximo año, así que esperemos, vamos a cruzar los dedos de que esto nos resulte, de que esto se termine la pandemia y podamos vernos las caras y trabajar todos de manera conjunta. Muchas gracias por los saludos. Ya, vamos a continuar entonces nuestra clasecita. Después de esta buena noticia, vamos a continuar esta clase. Muy bien, vamos a realizar un análisis, ¿ya? Con una prueba que es la prueba de chi cuadrado, que es una prueba que también vimos el otro día. ¿Ya? La vamos a revisar acá, la vamos a repasar y vamos a hacer un repaso nuevamente de esto mismo. Vamos a analizar que en esta prueba igual lo que se hace es similar a lo que hicimos en la prueba T. Analizamos primero significación, después dirección y finalmente magnitud. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Chi cuadrado. Aquí está chi.
Perfecto. Miren, vamos a repasar un poquito el estadístico chi cuadrado, ¿ya? Que son como los estadísticos más fuertes que se ven en estadística, en el pregrado, y que uno los utiliza siempre, chiquillas, chiquillos. Siempre utiliza estas pruebas porque son una prueba previa a los modelos. Entonces, lo que me sirve es para comparar promedios, crear ideas, generar preguntas de investigación, abrir líneas de investigación, etc. ¿Ya? Entonces, les quería comentar, bueno, que el estadístico de chi cuadrado es una prueba de hipótesis no paramétrica, ¿ya? Recuerden que cuando vamos a los promedios, todas las pruebas T, la NOVA, todas esas pruebas que son más cuantitativas, esas pruebas nos sirven para el análisis de los datos cuando tenemos ciertos supuestos matemáticos más restrictivos. Ya en las pruebas, digamos, no restrictivo, sino que más estricto, no restrictivo, no quiero hablar de estrictivo, sino que estricto. Entonces, es mucho más estricto establecer un análisis, digamos, paramétrico, porque exige ciertos supuestos matemáticos que los otros. ¿Ya? Pero, como en la vida, digamos, hay elementos que no necesariamente necesitan ser tan estrictos como esta prueba de chi cuadrado. Ya esta prueba de chi cuadrado es una prueba súper amigable, además es una prueba que nos sirve bastante a nosotros los trabajadores y trabajadoras sociales. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque nos permite, en alguna medida, poder asociar, ¿ya? Variables de tipo cualitativo, que son variables que nosotros trabajamos un montón los trabajadores y trabajadoras sociales, como les digo. Entonces, el estadístico de chi cuadrado, ¿ya? Es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables cualitativas, ¿ya? Dentro de las cualitativas, nominales y ordinales, ¿ya? Principalmente, ¿ya? O en su efecto, como va a decir aquí, en los niveles de medición después dice, nominales, ordinales, o las pruebas, o sea, las variables que son en el fondo con grandes cantidades de valores numéricos, yo las puedo reducir, así como reduzco el rendimiento, entre buen rendimiento y mal rendimiento. Si fijan, yo puedo establecer una diferencia. O sea, perdón, ¿cómo se llama? Una variable cualitativa. De una quanti puedo achicarla y convertirla en quali, 2 categorías, 3 categorías, 4 categorías, y yo puedo analizar. Eso. Entonces, mis hipótesis a probar son hipótesis de asociación. La hipótesis nula, vamos a partir por la hipótesis nula, plantea que obviamente ambas variables son independientes, es decir, no hay asociación entre ambas variables, versus una hipótesis de investigación que refuta eso y plantea lo contrario, que hay asociación entre las variables que yo esté evaluando. Las variables involucradas, 2 variables para esta prueba, 2 variables, y esta prueba no considera relaciones causales, ¿ya? Solo de asociación. ¿Se acuerdan que yo inicialmente cuando vimos ¿cómo se llaman esto? Los diseños de investigación, yo les planteaba que determinar causalidad era súper complejo en trabajo social y en ciencias sociales en general y en la ciencia de la vida en general, es como súper complejo de determinados fenómenos, yo poder establecer efectivamente que estos fenómenos tienen causas y efectos, ¿ya? Porque las causas, cuando yo determino una causa, ¿ya? Necesito necesariamente tener una variable que es antecedente y otra que es consecuente, ¿ya? Es decir, para que sea una relación causal yo tengo que tener una situación que genera esa otra situación, y esa situación es causa de la otra, ¿ya? Es decir, que en su mayoría de la variabilidad explica solo esa variable, esa situación. Eso, mis queridos estudiantes, mis queridas estudiantes, no es posible en nuestra área. Generalmente no tenemos idea cuál variable surgió primero o surgió segundo porque no lo podemos determinar teóricamente o es muy complejo determinarlo teóricamente, empíricamente. Entonces nosotros para este tipo de... Además que los estudios que nosotros probablemente lo podamos determinar a partir de otro tipo de diseños. ¿Ya? Puedo generar un diseño de investigación experimental y lo puedo determinar. O algún diseño longitudinal, ¿ya? Que yo podría determinar también este tipo de causas y efectos, ¿ya?
a través de una intervención, generar una variable nueva, por ejemplo. Pero en este tipo de diseños que son transversales, es imposible establecer qué vino antes y qué vino después. Ya, por lo tanto, en un diseño transversal, es muy difícil que pueda establecer causalidad. La causalidad que yo podría establecer en un fenómeno tendría que estar repito, muy bien demostrada teóricamente para poder establecerla. A ver, si bien es cierto, existen análisis de datos específicos para demostrar la causalidad, como las ecuaciones estructurales, como los análisis de senderos o path análisis, yo tengo que tener una base teórica sólida para poder, en el fondo, demostrar que una cosa causa la otra, ¿ya? Una línea de causalidad. Y eso es muy difícil porque yo tengo que demostrar muy bien teóricamente que una cosa es antecedente de la otra y la otra consecuente, como le digo. Antecedente, consecuente, causa, efecto. Una cosa causa la otra. Y acá, esta prueba de hipótesis no exige eso. Por lo tanto, yo puedo tener asociación entre ambas. Yo lo que determino es una asociación, ¿ya? ¿Y qué implica una asociación? No implica causalidad. No necesariamente yo tengo que determinar cuál es antecedente y cuál es consecuente. ¿Ya? Yo digo que están asociadas. Cuando yo no sé cuál es la variable antecedente y cuál es la consecuente, ni en el tiempo cuál se dio primero y cuál se dio después, ¿ya? Yo tengo esta posibilidad de plantear que está asociada. ¿Ya? Y cuando planteo que está asociada, ocurre esto, que yo no necesariamente estoy planteando que esto es causa, efecto a lo otro. Entonces, cuando nosotros planteamos esto, las variables involucradas, dos variables, y que además esta prueba no considera relaciones causales, se refiere a eso. Los niveles de medición ya lo había dicho, y el procedimiento se realiza no a través de los promedios, ya eso es importante destacar, sino que el procedimiento matemático, el procedimiento estadístico, que probablemente, no estoy muy seguro, pero probablemente lo vieron ahora en estadística social, en una de esas vieron el estadístico chi cuadrado y lo estimaron a mano, como se hace clásicamente en ese tipo de asignatura. ¿Ya? Y si no lo hicieron, no se preocupen, porque aquí lo estamos viendo de todas maneras. Se hace a través de una tabla de contingencia o de tabulación cruzada. ¿Ya? Estas tablas de contingencia lo que hacen es cruzar dos variables, por ejemplo, y hacer una estimación a partir de la intersección entre las celdas, ¿ya? De los resultados. Entonces, se hace a través de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es una tabla de dos o más dimensiones, y cada variable, cada dimensión contiene una variable. A su vez, cada variable se subdivide en dos o más categorías, como les decía. ¿Ya? Entonces, se hace una tabla de dos dimensiones y para dos variables, y cada variable puede tener dos o más categorías. Dos más categorías. Acá nosotros hicimos una asociación, ¿no es cierto?, ese día, entre la variable sexo y el buen rendimiento en matemáticas. Vamos a ver de nuevo. Si ustedes se fijan, yo lo que estoy haciendo, estoy cruzando dos variables que son iguales, o sea, no iguales. Pero fíjense que en la otra prueba yo hice un análisis de diferencia de medias entre el rendimiento en matemática, que es la variable cruda. ¿Cuál es la variable cruda? Que están los puntajes, 1 a 1, ¿ya? Y ahí determiné el promedio, qué sé yo, hice una prueba de student. Pero yo ahora estoy haciendo la misma hipótesis, estoy viendo si es que hay diferencias en el rendimiento entre sexos para hombres y mujeres, pero lo estoy haciendo a través de otra estrategia de análisis, a través de la prueba de chi cuadrado. En el fondo estoy demostrando lo mismo, pero con diferentes pruebas estadísticas. ¿Y cuál es la diferencia? En que la variable cuantitativa, que en este caso es el rendimiento de matemática, fue dicotomizado anteriormente. No sé si se acuerdan. ¿Ya? Nosotros lo dicotomizamos y dijimos buen rendimiento, mal rendimiento. Eso es lo que hicimos. Entonces, la formulación de la hipótesis, ¿ya? Lo primero que yo planteo, obviamente, es la hipótesis de igualdad. ¿Ya? No existe asociación estadísticamente entre el sexo y el buen rendimiento en matemática. Dicho de otra manera, las variables son independientes. Es decir, una no depende de la otra.
¿Ya? Porque eso es lo que yo estoy viendo aquí, evaluando, si es que están asociadas, si una o no depende o no de la otra. H sub 1, la hipótesis de investigación, propone que efectivamente la negación de la anterior, que existen asociaciones estadísticamente significativas entre el sexo y el buen rendimiento en matemáticas. ¿Ya? El nivel de significancia adoptado por él o la investigadora, vamos a fijarlo en 0,5%, si tenemos un valor de probabilidad inferior a este valor de 0,05, perdón, 0,05, vamos a decir que es estadísticamente significativo. ¿Ya? Y aquí está marcado, aquí en esta parte, cuál es el valor de probabilidad que yo tengo que ver primero. ¿Ya? Y aquí está la prueba en bruto. ¿Ya? Entonces, en esta prueba en bruto, yo estoy evaluando si efectivamente hay asociación o no hay asociación. Pero yo además tengo que avanzar, además de saber lo mismo que hicimos delante. Además de ver si es que hay asociación entre ambas variables, es decir, si el sexo y el rendimiento en matemáticas están relacionados, yo tengo que ir más allá porque las hipótesis que ustedes plantean son más profundas que eso de saber si es que están asociadas. ¿Ya? Yo lo que tengo que saber nuevamente es la dirección de esa asociación. Cuando hablo de dirección de asociación, hablo de que va a estar a favor de los hombres o a favor de las mujeres, esa relación, ¿ya? Es decir, las proporciones o el porcentaje que yo estoy viendo en la tabla de contingencia, ¿está a favor de hombres o a favor de mujeres? O, dicho de otra manera, si el mayor porcentaje es de hombres en buen rendimiento o de mujeres en buen rendimiento, ¿ya? Y después ver si esas diferencias de porcentaje entre los grupos son grandes o pequeñas. ¿Ya? Y para eso nosotros vamos a utilizar un estadístico que se llama la V de Kramer. Vamos a acompañar el estadístico de chi cuadrado con la V de Kramer. ¿Ya? Y vamos a seguir unos baremos similares a los que seguimos porque es un coeficiente, ya va de 0 a 1. Mientras más cercano a 1, la V de Kramer, más grande es la magnitud de la asociación. ¿Ya? No hablo de magnitud de diferencia, que hablo de magnitud de asociación. Entonces, la asociación va a ser más fuerte entre ambas variables. Entonces, esta asociación se evalúa a través de este coeficiente, que es el coeficiente V de Kramer, como les decía, y este coeficiente nuevamente va a ir entre 0 y 1. Mientras más arriba esté, más cerca al 1, mayor esa diferencia. Y vamos a establecer unos rangos también. Eso, ¿ya? Para complementar esta parte de acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a nuestra base de datos y vamos a analizar, vamos a hacer ese procedimiento. Entonces, nos vamos a ir. ¿Dónde está el estadístico chi cuadrado? Lo vamos a encontrar en analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Ahí lo vamos a encontrar. Repito, analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. En tablas cruzadas, pinchen por favor. En tablas cruzadas, nosotros vamos a cruzar las dos variables que son cualitativas. Dije que era sexo y buen rendimiento en matemáticas. Sexo-R lo vamos a dejar en las filas. Sexo-R lo vamos a dejar en las filas. Y en las columnas vamos a dejar puntaje Math Good. Puntaje Math Good. Repito, sexo-R en la fila y en las columnas puntaje Math Good. Como estoy evaluando solo una asociación y no estoy evaluando causalidad ni nada, da lo mismo donde vaya, fila o columna. Porque yo lo que voy a analizar es la asociación. ¿Ya? Es si las variables están asociadas con significación. Después voy a ver a favor de quién está, y para eso leo la tabla, da lo mismo.
¿ya? Y después hago la interpretación a partir del estadístico de Cohen. Entonces, estadístico. ¿Cuáles vamos a pedir? Pinchen aquí en estadísticos, por favor. Dice exacta, estadísticos, casilla, formato, estilo, simular muestreo. Nosotros los vamos al segundo. Estadísticos. Ahí. En estadísticos, chi cuadrado. Marquen chi cuadrado. Después, en nominal, aquí dice PHI y V de Kramer. Y se pronuncia Phi y V de Kramer. Phi. Ese es el estadístico. De Phi y la V de Kramer. Son dos... Perdón, son dos pruebas simultáneas que aparecen ahí. ¿Ya? Chi cuadrado y Phi y V de Kramer. Le damos continuar. Y aquí en casillas vamos a pedir algo. Vamos a pedir la fila. ¿Ya? Eso vamos a pedir. Porcentajes por fila. Continuar. Continuar. Y aceptar. Profesor, ¿qué se ponía en casillas? En casillas se colocaba filas. Perdón, porcentaje de filas. Gracias. Voy a ir de nuevo acá y te voy a mostrar. Mira, aquí en casillas colocas en porcentajes, dejas por defecto lo otro, pero deja en porcentaje fila. Fila. Gracias. Continuar. Aceptar. Le damos a aceptar ahí y ahí va a aparecer el resultado. Yo ya lo hice, así que no voy a apretar de nuevo, si no me voy a llenar de tabla hacia abajo. Y aquí están los resultados. Ya. Lo primero que yo tengo que ver. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? Lo primero que tengo que analizar es si efectivamente existe asociación entre las variables. Lo que me preguntaba Marley delante. ¿Vale la pena seguir haciendo el análisis si yo veo que no están asociadas ambas variables? No, pues no vale la pena hacerlo. Como decía, preguntaba su compañera. No, no vale. ¿Y por qué, profe? Porque efectivamente, si no hay asociación, no vale la pena seguir profundizando en el análisis. Porque lo que te está diciendo que no hay asociación es que las diferencias que se detectaron entre ambas variables no se van a ver reflejadas en la población. No hay diferencias en el fondo. ¿Ya? O las diferencias que yo observé se deben a anomalías de la muestra. ¿Se fijan? Eso es lo que uno tendría que interpretar. No hay diferencia estadísticamente significativa y las diferencias que yo observo o la asociación que yo observo, pequeñita en términos de porcentaje, es producto de anomalías de la muestra. Puede ser un sesgo muestral. Entonces, aquí veo en esta tabla cruzada, perdón, en esta primera tabla donde dice aquí pruebas de chi cuadrado. Eso es lo primero que yo tengo que ver para tomar la decisión. Entonces aquí yo voy a ir anotando en mi Word nuevamente, ya, para que ustedes vean. Esto le vamos a colocar, miren, va, contra, resultados. Este es como su informe, ¿ven? Y esto es la parte de, ¿cómo le coloqué análisis asociativo? Marley, ayúdame con eso. ¿Cómo le coloqué a la pauta? Análisis asociativo en esa parte, ¿no? Creo que decía prueba, algo así. Ya. Voy a ver. Dame un segundito, voy a ver eso al tiro. Trabajo número 1. Trabajo de investigación. ¿Podría ser aquí? Aquí. Sí, miren, acá está análisis asociativo.
Aquí está. Esto es lo que estoy haciendo ahora. Análisis asociativo. Esto lo vamos a dejar así como, ya para que ustedes interpreten esto, pero ya aquí. Decisión. Análisis asociativo, 2 puntos, diferencias. De medias entre diferencias de medias y aquí promedio, no, rendimiento matemático. Según sexo. Un título un poco más sugerente para este trabajo, ¿no? Para este análisis asociativo. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, esto es el 2.1, porque vamos a tener un 1.11 arriba, probablemente. Y este es 2.2. 2.2. Análisis asociativo. Asociación entre sexo y rendimiento en matemáticas. Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que observé? ¿Ya? Así vamos a ir analizando. ¿Qué es lo que observé? Este es mi Word. Ya, voy a ir al output del SPSS y voy a revisar la tabla. Pruebas de chi cuadrado, así se llama la tabla. Pruebas de chi cuadrado aquí, donde están los valores de probabilidad. ¿Cuál tengo que interpretar? La primera fila. Dice, chi cuadrado de Pearson. Eso es lo que dice. El valor del chi cuadrado de Pearson es 12,794 y tiene una A. Veamos qué significa esa A. Esa A la va a colocar aquí en la nota al pie. ¿Qué dice? 0 casillas, dice. Y coloca entre paréntesis un porcentaje, 0,0 porcentaje. Han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es de 919,65. Ah, muy bien. A ver, le explico por qué razón me hace esa aclaración. Miren, cuando yo tengo en una prueba de hipótesis de esta, en donde yo estoy relacionando dos variables, una de las casillas con menos de 5 casos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo tengo el recuento, son 965, en bajo rendimiento para hombre, después en buen rendimiento 1031. Lo mismo acá, mujer, recuento, bajo rendimiento 1018 y 864 en buen rendimiento. Si ese valor en vez de 800, 900, es 4, es 3, es 2, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer aquí, si es que me ocurriera eso, cosa que no es esta situación, por eso la quiero aclarar, yo tendría que utilizar una prueba apropiada ante ese problema, porque el estadístico de chi cuadrado se ha demostrado que pierde precisión, ¿ya?, en la estimación cuando tengo situaciones como esa, cuando tengo casillas con menos de 5 casos. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo pierdo precisión en la estimación, yo no puedo confiar en ese resultado de chi cuadrado. Y ahí me va a aparecer un warning, una alerta. Me va a decir, ¿sabe qué? Usted tiene al menos una casilla con menos de 5 casos. Entonces, cuando ocurre eso, esto yo se los dejo abierto porque en estos ejemplos de estas bases de datos no les va a ocurrir. Probablemente en los análisis que estén haciendo con el resto de sus pruebas de hipótesis tampoco les ocurra. Pero ¿qué ocurre con esto? Cuando pasa eso, yo tengo que utilizar el exacto de Fisher, ese test, ¿ya? Prueba exacta de Fisher. Esta tendría que leer. ¿Ya? Aquí.
¿Ya? Aquí tendría que leer. Exacto de Fisher, prueba exacta de Fisher. Está Chi cuadrado, corrección de continuidad, razón de verosimilitud, prueba exacta de Fisher. Esa tengo que leer, cuando tenga muy pocos casos. ¿Ya? Entonces aquí lo primero que veo es que efectivamente tengo, en la primera fila tengo el valor de Chi cuadrado y tengo un valor estadísticamente significativo. Muy bien, ya tengo mi primera conclusión. ¿Cuál es mi conclusión? Decisión. Yo voy a mantener mi hipótesis nula, perdón, rechazar mi hipótesis nula, ¿no es cierto? Rechazo mi hipótesis nula. Entonces, lo que digo, existe, si yo rechazo mi hipótesis nula, voy a mi PowerPoint y se me olvida, y veo, ay, ¿cuál era la hipótesis nula? Pucha, se me olvidó. Pero yo siempre sé que H0 es de igualdad, ¿no es cierto? Entonces, no existe asociación. Entonces, esto es lo que estoy rechazando. No hay asociación estadísticamente significativa. Entonces, si yo rechacé eso, digo, existe asociación estadísticamente significativa. Y aquí vamos a colocar ver tabla 2, por ejemplo, siguiendo la continuidad. Ver tabla 2 entre el rendimiento, entre el buen rendimiento, así se llama. En matemática y el sexo. ¿Ya? Entonces aquí abro de nuevo y digo chi cuadrado. Este chi cuadrado, vamos a colocar, miren aquí arribita hay un superíndice porque es cuadrado, ya no es por 2. Ya cuadrado, ya chi cuadrado. Vamos a avanzar un poquito, vamos a sacar ahora de nuevo este y vamos a colocar los grados de libertad. Creo que es uno de los grados de libertad. Aquí están, ¿ya? Prueba de chi cuadrado. El valor, grado de libertad, 1 grado de libertad, y el valor 12.000, no, es 12,794. 12 puntos en este caso. 12.794. Es igual a 12.794. ¿Ya? Y punto y coma, y el valor de probabilidad, o SIG, el valor de P, que lo voy a dejar en cursiva. El valor de P, estadísticamente significativo, menor a 0.05. Le voy a sacar esta cursiva, porque la P solo debe ir en cursiva. Así lo establece normal. Ya, entonces aquí este valor de chi cuadrado, como es una prueba estadística, va así. Ya, en cursiva. Entonces, chi cuadrado, grado de libertad, es igual a 12.794, con un p-valor estadísticamente significativo. ¿Ya? Eso es lo primero que yo tengo que ver. Significación. SIG. Eso es lo primero que digo. Profe, ¿Sí? ¿el P es menor o igual o solo menor? Mira, debe ser menor a 0,05. Ya. Cuando es estadísticamente significativo, cuando rechazo la hipótesis nula. Pero cuando la mantengo es igual o mayor. Ya, gracias. ¿Se entiende, no es cierto? Cuando yo rechazo mi hipótesis nula, debe ser menor a 0,05. 0,4999, no sé. ¿Ya? 0,0499, ¿ya? Pero cuando yo tengo un valor igual o mayor, mantengo mi hipótesis nula. Inmediatamente, estrictamente, menor a 0,05, usted rechaza. Pero si yo tengo un valor igual o mayor, mantengo. Eso como aclaración. Muy bien. Ya tenemos la significación. ¿Sí? Ahora lo que necesitamos es ver a favor de quién está, igual que en el otro. ¿Ya? En el otro, ¿con cuál podíamos ver, con qué estadístico podíamos ver a favor de quién está? ¿Qué es lo que veía en la prueba T? ¿Quién me puede decir?
¿Dónde miraba yo? A favor de quién está el promedio. Aquí en las tablas, arribita, ¿ve? Aquí yo miraba y veía el promedio. ¿A favor de quién está? La dirección de asociación se veía con el promedio. ¿A favor de quién está? En este caso no puedo ver los promedios porque no estoy estimando promedio. Porque tengo dos variables con 0 y 1. No puedo calcular un promedio. ¿Se fijan? Tengo una variable que dice bajo rendimiento y buen rendimiento, y en la columna los 4000 van a estar clasificados en 0 o en 1. Y sexo, misma historia. Misma historia. Binario en este caso, en esta base de datos, 0 y 1. Ya no vamos a tener, no puedo calcular un promedio. O sea, en realidad podría, sí, podría, pero no debo calcular un promedio para interpretar esa asociación. ¿Ya? Sí, pues si yo le digo al SPSS que calcule un promedio, él lo va a calcular, va a ser pura burra y va a calcular y te va a dar 0,498. ¿Y qué significa eso? No tiene ninguna interpretación. ¿Te digo? Porque aquí yo tengo valores, es una variable nominal. Entonces lo que tengo que interpretar son estos porcentajes. Tampoco puedo interpretar el recuento. ¿Por qué no puedo interpretar el recuento? Porque los tamaños de n son distintos. El n es la frecuencia absoluta de los sujetos en cada celda. No puedo interpretarlo porque los valores son distintos. En este caso, tengo más hombres que mujeres. Y la diferencia puede darse por la diferencia que puede haber entre bajo rendimiento y buen rendimiento puede ser por la cantidad de personas. No porque realmente existe. Entonces busco un valor estadístico que me permite estandarizar, que son en este caso las diferencias de porcentaje. Podrían haber otros, ¿eh? Y de verdad que lo existen. He visto, por ejemplo, otros estadísticos que interpretan otros elementos. Pero aquí nos sirve, perfecto, este curso en trabajo social nos sirven los porcentajes. Podemos ver la diferencia de porcentaje. ¿Ya? ¿A favor de quién está? Entonces, ¿qué es lo que voy a interpretar acá? Entonces, tengo una tabla cruzada, donde tengo, en las filas tengo el sexo, hombre-mujer, y en las columnas tengo bajo rendimiento y buen rendimiento. Entonces, en este caso, yo hago la interpretación. ¿Cuál es la interpretación que voy a realizar? ¿Ya? Veo, por ejemplo, acá. Depende, si yo quiero ver el vaso medio lleno, me voy a bajo rendimiento. Si no voy a ver el vaso medio lleno, voy a ir a buen rendimiento. Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Buen rendimiento. Ya, entonces, aquí veo, ¿a favor de quién está el porcentaje? ¿Ya? ¿Quién tiene un porcentaje mayor en buen rendimiento? 51,7%. Y este, 45,9%. ¿Ya? ¿A favor de quién están las diferencias? Tenemos un mayor porcentaje de hombres en buen rendimiento. ¿Ya? Entonces acá yo redacto esto, que eso es lo difícil. Entonces, existe asociación estadísticamente significativa del tablado entre el buen rendimiento en matemática y el sexo. Como se puede observar, existe un mayor porcentaje de hombres con buen rendimiento. Entonces aquí yo digo hombres rendimiento 51,7%. 51,7%. Versus las mujeres 45,9%. Eso era, ¿no es cierto? Mi memoria de trabajo está fallando mucho otras noches. 45,9. 45,9. Bien. Entonces, como se puede observar, existe un mayor porcentaje de hombres con buen rendimiento, versus
Sin embargo, ya, esto es lo que vi, ¿ya? Entonces, significación primero. Nuevamente, repito, si este valor de P en la tabla fuera mayor a 0,05, mi análisis llega hasta acá. ¿Y yo qué es lo que concluyo? Que ambas variables son independientes. Mantengo mi hipótesis nula y digo, ¿sabe qué? Se mantiene la hipótesis nula, las variables son independientes, el rendimiento en matemática no depende del sexo. Da lo mismo ser hombre o mujer, van a tener rendimientos iguales, dicho en otras palabras. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que yo evalúo. Bueno, de existir asociación estadísticamente significativa, es decir, si hay diferencia en los porcentajes, yo digo a favor de quién están esas diferencias. En este caso, las diferencias están en los hombres. ¿Ya? Y después lo que me falta, lo que me falta decir es si esa diferencia porcentual que yo observé es grande o pequeña, que en el otro lado le llamamos D de Cohen, que es el tamaño del efecto. Esta igual es una medida del tamaño del efecto, pero no en base a la media, sino que en base a la diferencia de proporción entre los grupos, o porcentaje. Ya que probablemente lo calcule de otra manera el tema, pero tienen que ser proporciones, no puede ser de otra manera, promedio no va a estimar. ¿Sí? Deben ser probablemente proporciones. Pero aquí yo tengo el valor, me tengo que ir acá, a donde dice acá abajo, la última tabla, dice medidas simétricas, al final. Y en esas medidas simétricas, lo que yo tengo que ver es el valor de V de Kramer. Con esa me voy a quedar. ¿Ya? Entonces dice medida simétrica, nominal por nominal, ¿ya? Dice V de Kramer es igual a 0,057. Aquí teníamos 0,068. ¿Ven? Pero esta era la D de Cohen. ¿Ya? Entonces acá. Sin embargo, dichas diferencias son pequeñas. Son pequeñas. Y aquí, estas diferencias, sin embargo, la magnitud, así le vamos a colocar, la magnitud de dichas diferencias son pequeñas. Y aquí vamos a colocar V de Kramer ¿cuánto dijo que era la Kramer? Ah, era con 0,057. 0,057. ¿Ya? Igual a 0,057. ¿Ya? Y acá nos vamos a utilizar por estos, para el tamaño de ambos efectos, vamos a utilizar esta nomenclatura. ¿Ya? Porque estas son coeficientes, entonces siempre van a estar en 1. Entonces vamos a utilizar esta nomenclatura para los tamaños del efecto. ¿Ya? Este es 0,057, miren, va entre 0 hasta 0,2 pequeño. ¿Ya? Entonces aquí dije yo que mi diferencia era, o la asociación. Sin embargo, las magnitudes de dicha asociación es mejor, de dicha asociación. En vez de diferencias, para no mezclar, a ver, en realidad igual son diferencias de porcentaje. ¿Ya? Pero yo le decía siempre, cuando hay diferencias hay asociación. Pero la prueba es la asociación, así que vamos a colocar asociación. La magnitud de dicha asociación, porque dijimos que la asociación es pequeña. Es pequeña. ¿Ya? No sé cómo explicarlo mejor. Una tabla. Una tabla.
Por aquí estaría el 0, ¿no? No me hace la línea en medio. Insertar en la parte de abajo. Ya. Apuesto que me va a tirar. Ah, ahí está un poco mejor, ¿ya? Este sería el 0 en una. Voy a simular una recta numérica. Ya, aquí partiría. Este es como el. $0,5. Y este es un 1. ¿Me fijan? Esto es lo que estoy diciendo, ¿ya? Nuestro valor en este caso acá, que es 0,057, una línea, insertar, aquí voy a hacer una línea ya de color, aquí. Esto estaría como por aquí. ¿Se fijan? Voy a dejar la rojita. No hay un rojito, no. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan? Este es un 0,057. ¿Ya? Este valor de la línea roja que yo estoy marcando acá, ¿no es cierto? Sería igual a 0,057, ¿ven? No sé, un 0,2 estaría acá. Aquí terminaría 1, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se fijan? Entonces por aquí estaría aproximadamente el 0,2. No sé, el 0,2 estaría ubicado acá. 0,1, 0,2, 0,3 al medio, 0,4, 0,5. ¿Ya? Entonces ahí tendría el 0,057. ¿Se fijan que falta harto para que sea un tamaño pequeño? Ya es un valor pequeño. Ya es después de 0,21 hasta 0,5 mediano, y de aquí en adelante, 0,51 en adelante, yo tengo un valor grande. Ya de asociación, de magnitud de asociación. Lo mismo para el tamaño del efecto Faraday de Cohen. ¿Ya? Así lo vamos a entender nosotros. Bueno, eso es. Estamos en la hora. Muy bien. Dudas, consultas, esto va a quedar grabado de todas maneras. Profe, con mi grupo tenemos unas dudas, ¿se las podemos hacer después que mis compañeros se retiren? Sí, se puede, pero lo que pasa es que tenía una reunión ahora con una de las estudiantes que había programado ayer. Entonces estoy complicado para recibirlas ahora. Entonces, lo que les voy a
lo que podemos hacer, Adriana, miren, mañana nosotros con Paula vamos a trabajar con los grupos de nuevo. Entonces podemos trabajar ahí, ¿te parece? Ya, profe, bueno, ¿Sí? no se Podemos preocupe. trabajar mañana. Y lo otro, si es muy urgente tu duda, tú me puedes enviar un correo electrónico también, porque como te digo, había programado una reunión antes con una de tus compañeras. Ya de hecho me Ya, profe, escribió y la tuve que programar, así que ya estoy ya, comprometido. ¿Ya? Así que si es muy urgente, ustedes me escriben y yo les respondo. Y si no, los vemos mañana, porque mañana tenemos 2 horas para trabajar en esto. ya, profe. Muchas ¿Parece? gracias. Bueno, ok. Entonces, estamos entonces, voy a dejar de grabar. Los dejo, las dejo. Me quedo solamente con mi estudiante para la reunión. ¿Ya? Voy a dejar de